Bien, este ejercicio ahora es de sucesiones, ¿no? Nos dan una sucesión y nos piden que calculemos su término general, a sub n, que estudiemos su monotonía, su acotación, su convergencia, que calculemos su límite si lo tiene, ¿no? Bien, recordad para sucesiones, la primera de las claves, observar la secuencia. Observar la secuencia y a veces funciona numerador y denominador por separado. A veces sí, a veces no. Bien, si observamos la secuencia de esta sucesión que nos han dado, observamos que de menos 2 pasa a menos 1, estoy trabajando con el numerador, ¿de acuerdo? De menos 2 a menos 1 sumo 1, de menos 1 a 0 paso sumando 1, sumando 1 y sumando 1. Entonces, en el numerador ya he visto la secuencia. En el numerador estamos tratando de una progresión aritmética cuya diferencia, lo que añado un término para tener el siguiente, es 1 y que el primer término es donde empieza la sucesión, que es menos 2. ¿Vale? La sucesión empieza en menos 2 y observar que añado 1 para pasar de un término al siguiente. Recordad entonces, en el numerador no tengo problema. ¿Cuál será el término general del numerador? Voy a llamarle n sub n, por no confundirlo con el de a sub n. En vez de n, pues recordad que progresiones aritméticas es otra clave, ¿no? En las progresiones aritméticas, el término general se obtiene muy sencillamente. A sub n sería el primer término más n-1 multiplicado por la diferencia de. Pues en este caso, en la sucesión del numerador, no me gusta esto de n sub n, voy a llamarle b sub n, ¿vale? B sub n, pues sería a sub 1, que hemos quedado que es menos 2, más n-1 multiplicado por la diferencia, que hemos quedado que es 1. Esto será menos 2 más n-1, con lo que la sucesión del numerador b sub n será n menos 3. ¿De acuerdo? Sumamos letras por un lado, números por otro. B sub n sería n menos 3. La sucesión numerador ya la tengo en otro lado. Puedo comprobar sin problema, ¿no? Cualquier término. Si analizo el denominador, voy a cambiar de color. Si analizo el denominador, observad que de 3 a 4 sumo 1. Aquí me pierdo, pero aquí también de 6 a 7 sumo 1. Recordad que 0 entre cualquier cosa es 0. Luego aquí no tiene por qué no haber un 5. Y así observad que ocurre lo mismo, ¿no? Vuelvo a tener diferencia 1. Entonces en el denominador tengo de nuevo una progresión aritmética en la que el primer término en este caso bueno, este sería, si se llamaba b, sería b sub 1, ¿no? Si llamamos denominador c sub 1 sería 3 y la diferencia vuelve a ser 1. Entonces, ¿cuál será el término general de esta sucesión? Pues será c sub n será igual al primer término, c sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Es decir, c sub n será igual a c sub 1, que hemos localizado que es el 3. La diferencia vuelve a ser 1, no tiene por qué coincidir, por supuesto, ¿no? Y el primer término de esta sucesión, el 3, empieza en el 3. Pues sería 3 más n menos 1 multiplicado por 1. Entonces c sub n sería igual a 3 más n menos 1. Luego la sucesión en el denominador sería 3 menos 1, 2, pues n más 2. Luego, ¿cuál será el término general de la sucesión que me han dado? Pues a sub n será igual a n menos 3 partido por n más 2. Con esto ya tengo cualquier término de la sucesión. Me ha funcionado tratar el numerador por un lado y el denominador por otro. Bueno, la siguiente clave ya es
es saberse las definiciones, ¿no? Es simplemente aplicar definiciones. La siguiente clave es definiciones. Las tenéis en los apuntes de lo que es monotonía, sucesión monótona creciente, decreciente, etcétera, ¿no? De lo que es sucesión acotada, superior, recordad que lo era si lo era superior e inferiormente. Superiormente e inferiormente. Recordad que superiormente podía tener supremo si no llegaba a alcanzarlo o máximo, y que relacionados con la cota inferior estaban el ínfimo si no llegaba a alcanzarlo y el mínimo si llegaba a alcanzarlo. También lo que era convergencia, sucesión convergente, divergente u oscilante, dependiendo si tenía límite, sucesión convergente, si el límite finito, perdón, si el límite era más o menos infinito, sucesión divergente, y si no tenía límite, que eran sucesiones oscilantes. Y el tema de razonar la existencia o no del límite, recordad que la sucesión está acotada, por ejemplo, superiormente y superiormente y en monótona creciente, entonces siempre tiene límite. Había un teorema que nos aseguraba la existencia, e igual para el caso contrario. Bien, pues si quiero estudiar la monotonía, lo que tengo que hacer es aproximar esta sucesión y con los valores que me dan y algunos más. Por ejemplo, menos 2 tercios. Pues menos 2 tercios sabemos que es menos 0,6. Vaya. Menos 0,6 periódico. Menos un cuarto es menos 0,25. 0 ya me lo daban. Un sexto sería 0,17 aproximadamente. 2 séptimos, pues lo podemos meter a la calculadora, ¿no? Hasta no queramos hacer operaciones. 2 entre 7, 0,29. 0,29. Tenemos los 5 primeros términos. Nos podemos plantear, por ejemplo, el término que ocupa el lugar 10. ¿Quién es a sub 10? Como tengo el término general, como tengo el término general de la sucesión, donde pone n, pongo 10 y hago las cuentecillas. A sub 10, ¿quién será? Pues 10 menos 3 partido por 10 más 2. Estamos hablando de 7 entre 12. Se lo metemos a la calculadora y resulta que ese valor es 0,58. Y así pues podemos dar los valores que nos apetezca. Por ejemplo, vamos a dar, para no tener que usar la calculadora, pues voy a dar ahora a su 98, para que abajo me salga 100, ¿no? A su 98, ¿quién será? 95 partido por 100, pues estamos hablando de 0,95. Si me voy a calcular, por ejemplo, a su casi 1000, por ejemplo, a sus 998, insisto, esto es para no tener que usar la calculadora, no tienen por qué ser estos valores. 995, que sería 998 menos 3 partido por 1000. O sea, sería 0,995. Y así sucesivamente. Bueno, pues ¿qué podemos decir de esta sucesión? Observar que cada término, como vamos escribiendo, como cada término es más pequeño que el anterior, es una sucesión monótona. A sub n es monótona creciente. ¿De acuerdo? ¿Está acotada? Bueno, pues si presentamos este número en una recta real, que parece que lo vemos un poquito mejor, empezaría en menos 2 tercios. Por aquí estaría el menos un cuarto. No intento hacer la escala, ¿vale? Estaría por aquí el 0, 0,17, 0,29, y me iría acercando hasta el 1 sin llegar a tocar el 1, como estáis viendo, ¿no? El 2 tercios sí lo tengo aquí. Observa que todos los términos de esta sucesión están comprendidos en el intervalo menos 2 tercios, 1. ¿De acuerdo? Cualquier término, valga quien valga n valga 50, 80, pues a sus 50, a sus 80, siempre están comprendidos entre menos 2 tercios y 1, y además cada término es mayor que el anterior, ¿no?
Pues entonces observas que sí, ¿no? O sea, ¿está acotada? Sí. Sí. Recordad que decir que está acotada implicaba que tanto superior como inferiormente. ¿Vale? Vamos a localizar sus puntos críticos. Por debajo, por las cotas inferiores, el ínfimo está claro que es menos 2/3. ¿Lo alcanza? Sí, el primer valor coge el menos 2/3. Pues por lo tanto, esta sucesión tiene el mínimo de este conjunto numérico de esta sucesión es menos 2/3. Y por arriba observar que se va acercando cada vez más al 1, 0,95, 0,995, pero no llega a alcanzarlo. Si observáis, siempre el numerador de esa fracción va a ser más pequeño que el denominador. Pues por lo tanto, esa sucesión no llega a alcanzar el 1, pero se aproxima tanto como quiera. Por lo tanto, el supremo de esa sucesión es el 1. ¿Vale? Recordad las definiciones de supremo y máximo. Supremo no llega a alcanzarlo, se aproxima tanto como yo quiero, pero no llega a alcanzarlo. Es la más pequeña de las cotas superiores. Y el máximo sí llega a alcanzarlo. Ese sería el apartado B. Y el apartado C, estudiar la convergencia. Pues sí, la sucesión, recordad ese resultado que decíamos, que toda, cambio de color, recordad que toda sucesión monótona creciente, como esta que tenemos aquí, y acotada, es convergente. ¿Vale? Tiene límite finito. Por lo tanto, ¿es su convergencia? Pues sí, es convergente. A la vista del resultado del apartado B, la sucesión es convergente. ¿Y quién es su límite? Pues siempre va a ser la más pequeña de las cotas superiores en este caso. Y además, el límite, cuando n tiende a infinito de esta sucesión de a sub n, es igual a 1. ¿Vale? Cuando n se va haciendo cada vez más grande, como veis aquí, n98, 998, etc., me aproximo cada vez más al número 1, que es el límite.